Todos los días, millones de personas se despiertan y cometen un error de 30 segundos que aumenta el riesgo de infarto en un 40% y creen que están siendo saludables. Soy médica especialista en salud cardiovascular y lo que vas a descubrir ahora puede literalmente salvarte la vida. Quédate hasta el final. Soy la doctora Valeria Mendoza y les voy a mostrar qué hay detrás de todo esto. Mira, necesito contarte algo que la mayoría de los médicos no menciona en la consulta y que puede cambiar completamente la forma en que comienzas tu día. Cada amanecer, mucho antes de tomarte tu café o revisar el celular, tu corazón ya está enfrentando el momento más peligroso de las últimas 24 horas. No es exageración, no es alarmismo, es fisiología pura. Y los datos de salud cardiovascular lo confirman de forma contundente. Estudios serios muestran que el riesgo de infarto en las primeras horas de la mañana es hasta un 40% mayor que en cualquier otro momento del día, y la mayoría de las personas atraviesa esa ventana crítica sin saber que existe. Piénsalo así: pasas toda la noche acostado, el cuerpo en reposo, el corazón latiendo despacio, los vasos relajados. Luego suena el despertador, y en cuestión de minutos, tu organismo necesita pasar del modo hibernación al modo acción, y eso no ocurre gratis. La presión arterial empieza a subir, el corazón se acelera, las glándulas suprarrenales entran en actividad, y toda esa transición ocurre en un intervalo cortísimo de tiempo. Para un corazón joven y elástico no hay problema. Pero para quien ya tiene más de 60 años o antecedentes de hipertensión, ese proceso es como encender un motor que estuvo parado en el frío toda la noche y pisar a fondo el acelerador desde el primer momento. Lo que me preocupa y lo que me llevó a querer grabar este video es que la mayoría de las personas que atraviesa esa zona de peligro matutina no tiene ningún síntoma previo. Esa es exactamente la trampa. La salud cardiovascular puede estar comprometida durante años de forma silenciosa, sin dolor, sin señal de alerta, hasta que un detonante pequeño, a veces ridículamente pequeño, es suficiente para desencadenar una crisis. Ya he atendido pacientes que la víspera estaban perfectos en los exámenes y a la mañana siguiente llegaron a urgencias. Y cuando investigué a fondo, siempre había una combinación de factores que se sumaron exactamente en ese momento más vulnerable del día. La buena noticia, y esto te va a sorprender, es que la prevención cardíaca para esa ventana de riesgo es sencilla, barata y está al alcance de cualquier persona. No necesitas un medicamento nuevo, ni un examen costoso, ni ir al gimnasio. Solo necesitas conocimiento y un ajuste en los hábitos matutinos que toma menos de 5 minutos. Pero antes de enseñarte qué hacer, necesito mostrarte qué está pasando dentro de tu cuerpo mientras todavía estás abriendo los ojos. Porque cuando entiendas esa tormenta, nunca más vas a ver las mañanas de la misma manera. La tormenta fisiológica perfecta. ¿Conoces esa sensación de despertar ya acelerado, con el corazón desbocado, antes de siquiera recordar lo que tienes pendiente? Pues bien, eso no es ansiedad, es tu cuerpo ejecutando un programa biológico que existe desde hace miles de años y que en el contexto de la vida moderna puede convertirse en una amenaza real para tu salud cardiovascular. En cuanto abres los ojos, una cascada de eventos comienza dentro del organismo, y entender cada etapa de esa tormenta es el primer paso para protegerte. Te lo voy a explicar de forma sencilla, sin tecnicismos médicos pesados, porque quiero que esto te quede claro y no se quede solo en el papel. El primer detonante es el cortisol, la famosa hormona del estrés. De madrugada está en su nivel más bajo, pero justo en las primeras horas de la mañana se dispara. Y lo hace a propósito, para darte energía y prepararte para el día. El problema es que el cortisol también le ordena al corazón que se acelere y a los vasos sanguíneos que se contraigan, lo que eleva la presión arterial de forma natural. Enseguida entra en escena el sistema nervioso simpático, ese modo de lucha o huida que libera adrenalina
y amplifica todo lo que el cortisol ya comenzó. Es como si tu organismo pisara el acelerador y el freno al mismo tiempo, generando una tensión enorme en el sistema cardiovascular, que con el paso de los años encuentra cada vez menos margen para absorber ese impacto. Y aquí viene el tercer elemento de esta ecuación, lo que yo llamo el cómplice silencioso del infarto, la deshidratación. Después de 7 u 8 horas sin tomar agua, tu sangre literalmente se vuelve más espesa, la viscosidad aumenta y el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo para bombear esa sangre densa por todo el cuerpo. Además, la sangre espesa es más propensa a formar coágulos, y un coágulo dentro de una arteria coronaria tiene un nombre que nadie quiere escuchar: infarto agudo al miocardio. Para un corazón joven y sano, ese triple desafío, cortisol, adrenalina y sangre espesa, es manejable. Pero para un corazón que ya carga décadas de trabajo, con arterias que perdieron parte de su elasticidad, esa tormenta matutina es un terreno verdaderamente peligroso. Lo que pocas personas notan es que esos tres factores juntos crean una ventana de vulnerabilidad que dura en promedio entre 1 y 3 horas después de que despiertas. Y es exactamente en esa ventana donde ocurre la mayoría de los eventos cardíacos graves. No es coincidencia, es biología. Y a partir del momento en que entiendes eso, empiezas a ver que ciertos hábitos matutinos, aparentemente inocentes o incluso considerados saludables por mucha gente, pueden ser la chispa que falta para desencadenar una crisis. Es sobre uno de esos hábitos del que quiero hablarte ahora, porque lo que vas a descubrir te va a sorprender mucho. La ducha fría al despertar. Sé que probablemente ya viste esos videos de bienestar que muestran a personas tomando ducha helada por la mañana con esa cara de energía total, como si fuera el secreto de la salud perfecta. Y mira, entiendo el atractivo. Esa práctica se puso de moda. Hay influencers, hay gurús, hasta estudios citados por ahí. Pero lo que nadie te cuenta en esos videos es lo que ocurre dentro del sistema cardiovascular de una persona mayor de 60 años en los primeros segundos de contacto con el agua fría. Como especialista en salud cardiovascular, he visto de cerca el daño que ese hábito aparentemente inofensivo puede causar, y siento que tengo la obligación de contarte la verdad científica detrás de todo esto. Cuando el agua fría golpea tu cuerpo de forma súbita, ocurre algo llamado vasoconstricción periférica masiva, un nombre complicado para un mecanismo sencillo y devastador. El organismo interpreta el choque térmico como una agresión y en una fracción de segundo cierra miles de pequeños vasos sanguíneos en la piel y las extremidades para preservar el calor interno. Piensa en tu corazón como una bomba y en las arterias como tuberías. Si cierras de repente miles de tubos menores, la presión en las tuberías principales se dispara. Estudios muestran que un choque frío puede elevar la presión arterial sistólica hasta en 30 puntos en cuestión de segundos, lo que ya sería preocupante en cualquier situación, pero dentro de la ventana de vulnerabilidad matutina que acabamos de comentar, ese pico es una combinación explosiva. Y el riesgo no se detiene en la presión alta. Ese aumento brutal de resistencia obliga al corazón a latir con mucha más fuerza y velocidad, disparando la demanda de oxígeno. Si existe cualquier estrechamiento en las arterias coronarias, aunque sea leve, aunque no haya síntomas, estas pueden simplemente no lograr entregar el oxígeno extra que el corazón está pidiendo. Cuando eso ocurre, el sistema eléctrico del corazón se vuelve inestable y se abre la puerta a las arritmias más peligrosas, incluyendo la fibrilación ventricular, que es cuando el corazón deja de bombear de forma coordinada y entra en colapso. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de pacientes reales que llegaron a urgencias después de un simple chorro de agua fría por la mañana. El punto no es demonizar la ducha fría para siempre. Es entender que existe el momento correcto, la forma correcta y el perfil de persona correcto para esa práctica. Para quien tiene más de 60 años, antecedentes de presión alta,
uso de medicamentos cardíacos o cualquier enfermedad cardiovascular conocida, la ducha fría justo al despertar es un riesgo que simplemente no vale la pena correr. Más adelante te voy a mostrar cómo adaptar ese hábito de forma segura, si es que realmente te gusta esa sensación. Pero antes, necesito presentarte al cómplice que casi siempre acompaña a ese error, y que por sí solo ya es una amenaza silenciosa para tu prevención cardíaca cada mañana. El cómplice silencioso, la deshidratación matutina. Déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Cuál es lo primero que haces cuando te despiertas? Si la respuesta fue café, celular o baño, estás cometiendo un error que pone a tu corazón bajo presión antes de que el día siquiera empiece. La deshidratación matutina es uno de los factores de riesgo más subestimados en la salud cardiovascular, precisamente porque no duele, no avisa y no aparece en ningún examen de rutina. Después de 7 u 8 horas sin tomar ningún líquido, tu sangre está literalmente más espesa de lo que debería estar. Y una sangre espesa exige mucho más esfuerzo del corazón para circular por todo el cuerpo. Imagina una manguera de jardín. Cuando el agua fluye normal, escurre con facilidad y la presión se distribuye de forma equilibrada. Ahora imagina esa misma manguera intentando empujar miel. El esfuerzo es incomparablemente mayor, la presión en las paredes de la manguera aumenta, y cualquier punto débil en esa estructura se convierte en un riesgo real de ruptura. Eso es exactamente lo que le pasa a tus arterias cuando despiertas deshidratado y tardas en reponer los líquidos. El corazón bombea con más fuerza, la presión arterial sube, y la sangre más viscosa es mucho más propensa a formar coágulos. Esos pequeños bloqueos que pueden alojarse en una arteria coronaria y desencadenar un infarto agudo al miocardio. Lo que hace esto aún más preocupante es la combinación. Ya despiertas con cortisol alto, sistema nervioso simpático activado y encima la sangre espesa por la deshidratación. 3 factores que juntos sobrecargan el corazón de forma simultánea. Y si en ese escenario, además, te das esa ducha fría de la que hablamos antes, la vasoconstricción va a empujar esa sangre densa con aún más fuerza por el sistema cardiovascular. Ahí es cuando la presión arterial alcanza picos peligrosos, las plaquetas se acumulan en cualquier lesión pequeña en las paredes de las arterias, y un coágulo puede formarse y crecer hasta bloquear completamente el flujo. Eso no es catastrofismo, es la secuencia exacta de eventos que veo documentada en los expedientes de mis pacientes. La solución, aunque parezca increíble, es ridículamente sencilla. Un vaso de agua a temperatura ambiente antes que cualquier otra cosa, ni fría ni caliente, a temperatura ambiente. Ese gesto de menos de 30 segundos comienza a rehidratar el organismo, vuelve la sangre más fluida, reduce la carga de trabajo del corazón y ya empieza a desactivar parte de la tormenta fisiológica de la mañana. Recomiendo dejar el vaso lleno en la mesita de noche la noche anterior, porque cuando uno se despierta con sueño y en piloto automático, la tendencia es saltarse ese paso. Pero recuerda, los hábitos matutinos saludables no tienen que ser complicados. A veces el gesto más sencillo es el que salva vidas. Y hablando de gestos sencillos que pueden ser peligrosos, existe una trampa que casi todo mundo comete al levantarse de la cama y que pocas personas asocian con el riesgo cardíaco. La trampa de la gravedad. Levantarse de la cama de golpe. ¿Conoces ese momento en que suena el despertador y te levantas de un solo tirón, ya de pie antes de estar completamente despierto? Pues bien, ese gesto automático que repites todos los días puede ser mucho más riesgoso de lo que parece, especialmente después de los 60 años. Existe un fenómeno llamado hipotensión ortostática, que es básicamente una caída súbita de la presión arterial en el momento en que pasas de la posición acostada a la vertical, y es responsable de un número alarmante de caídas, desmayos y eventos cardíacos que ocurren temprano por la mañana. La gravedad, que normalmente es solo una fuerza física neutra,
se convierte en una trampa real para tu sistema cardiovascular en ese momento específico del día. Lo que sucede es lo siguiente. Mientras estás acostado, la sangre se distribuye de forma equilibrada por todo el cuerpo. En el instante en que te levantas de golpe, la gravedad jala alrededor de 1 litro de sangre hacia las venas de las piernas y el abdomen de una sola vez. Eso significa que el corazón recibe menos sangre para bombear y el cerebro se queda temporalmente con menos oxígeno del que necesita. En una persona joven, los sensores de presión del organismo detectan eso en fracciones de segundo y compensan automáticamente, ni lo notas. Pero con el paso de los años, ese sistema de compensación se vuelve más lento, menos preciso, y la ventana de inestabilidad se vuelve suficientemente larga como para causar mareos, visión oscura y, en los casos más graves, un desmayo con caída. Y aquí está la parte que poca gente conecta. La respuesta del organismo a esa caída de presión puede ser tan agresiva como el problema en sí. Cuando el cerebro percibe que está recibiendo menos sangre, activa el sistema nervioso a toda potencia para corregir la situación, lo que genera una taquicardia refleja, un aumento brusco y violento de los latidos cardíacos. Dentro de la ventana de vulnerabilidad matutina, con cortisol alto, sangre espesa por la deshidratación y sistema simpático ya activado, ese pico extra de frecuencia cardíaca puede ser la gota que derrama el vaso para desencadenar una isquemia o una arritmia peligrosa. Una simple caída de la cama, por su parte, puede resultar en fractura de cadera, inmovilización prolongada, coágulos y neumonía. Una cascada de complicaciones que comienza con un gesto de 2 segundos. La buena noticia es que corregir ese hábito no cuesta nada y toma menos de 1 minuto. La regla es simple. Cuando suene el despertador, no te muevas. Quédate acostado unos segundos, respira profundo y solo entonces siéntate despacio en el borde de la cama. Deja que los pies toquen el suelo. Quédate sentado otro minuto. Puedes aprovechar para mover los tobillos en círculos, lo que ayuda a empujar la sangre de las piernas de regreso al corazón. Solo después de eso levántate despacio, pausando un instante antes de dar el primer paso. Parece una tontería, pero ese ritual de transición es uno de los pilares de la prevención cardíaca matutina y forma parte de un protocolo completo que te voy a entregar con detalle un poco más adelante. El mineral olvidado. El magnesio y los diuréticos. Voy a contarte algo que descubro con frecuencia en el consultorio y que deja a mucha gente con la boca abierta. Hay personas tomando medicamento para proteger el corazón desde hace años, y ese mismo medicamento está, silenciosamente, creando una vulnerabilidad eléctrica en el órgano que debería estar protegiendo. Hablo de los diuréticos, medicamentos muy comunes para el control de la presión arterial, ampliamente recetados y efectivos en lo que se proponen hacer. El problema es un efecto secundario que raramente sale en la conversación de la consulta, la eliminación excesiva de magnesio por la orina. Y cuando el magnesio baja, la salud cardiovascular entra en un terreno mucho más inestable de lo que la mayoría de las personas imagina. El magnesio es lo que yo llamo el guardián del ritmo cardíaco. Actúa directamente en las células del corazón, regulando los canales eléctricos que controlan cada latido. Cuando los niveles son los adecuados, el corazón late de forma organizada, cadenciosa, como una orquesta bien afinada. Cuando el magnesio cae por debajo de lo necesario, esas células se vuelven hiperexcitables. Es como un cable eléctrico con el aislamiento dañado, que chisporrotea de forma imprevisible. El resultado son arritmias, palpitaciones, espasmos musculares y, en los casos más graves, fibrilación ventricular, que es cuando el corazón pierde completamente la coordinación y entra en colapso. La deficiencia de magnesio es una causa documentada de muerte súbita cardíaca
y está presente en muchas más personas de las que los exámenes de rutina logran detectar. Lo que hace esto aún más preocupante es que la deficiencia de magnesio raramente aparece en los análisis de sangre convencionales, porque el organismo hace todo lo posible para mantener el nivel sérico estable, aunque esté drenando las reservas de los tejidos y del propio músculo cardíaco para lograrlo. O sea, tu análisis puede salir normal mientras tu corazón ya está sufriendo los efectos de la carencia. Las señales que oriento a mis pacientes a observar son calambres frecuentes, especialmente por la noche, palpitaciones sin causa aparente, sensación de corazón acelerado al despertar y cansancio desproporcionado al esfuerzo. Si tomas diuréticos desde hace más de 6 meses y reconoces alguno de esos síntomas, vale mucho la pena hablar con tu médico sobre medir los niveles de magnesio intracelular. La solución pasa por 2 frentes sencillas y accesibles. La primera es la alimentación. Semillas de calabaza, nuez de Brasil, almendras, espinacas, frijoles negros y plátano son fuentes ricas en magnesio que pueden incorporarse fácilmente a los hábitos matutinos de quien quiere cuidar su corazón. La segunda frente es médica. Si la deficiencia se confirma, la suplementación con magnesio quelato o citrato es segura, bien tolerada y puede hacer una diferencia enorme en la estabilidad eléctrica del corazón. No estoy diciéndote que salgas a tomar suplementos por tu cuenta. Estoy diciéndote que no ignores las señales que manda el cuerpo y que tengas esa plática con tu médico. Porque ahora que ya conoces los 4 elementos de esa tormenta matutina, es hora de que te entregue la solución completa que va a transformar el inicio de tu día de una vez por todas. El ritual de 5 minutos que protege tu corazón cada mañana. Ahora que ya entiendes lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo al despertar, quiero entregarte algo concreto, un protocolo sencillo, probado y basado en evidencia que yo misma aplico con mis pacientes y que tiene el poder de transformar completamente tu relación con la mañana. Lo llamo el ritual de 5 minutos, y el nombre no es casualidad. Cada minuto tiene una función específica dentro de la fisiología del despertar y juntos crean una transición segura entre el sueño y la vigilia que tu corazón te va a agradecer todos los días. La prevención cardíaca de verdad no es solo medicamento y exámenes, es entender el ritmo del propio cuerpo y respetarlo con inteligencia. El primer minuto comienza antes de moverte siquiera. Cuando suene el despertador, quédate acostado y haz 5 respiraciones profundas y lentas. Inhala por la nariz contando hasta 4. Exhala por la boca contando hasta 6. Ese gesto sencillo activa el sistema nervioso parasimpático, el responsable de la relajación, y le manda una señal clara al organismo de que no hay emergencia. El cortisol y la adrenalina siguen subiendo, pero de forma más gradual y controlada, reduciendo el pico de presión arterial que normalmente ocurre en los primeros minutos de la mañana. Es literalmente un buenos días para tu sistema cardiovascular, educado, gentil y efectivo. En el segundo minuto, siéntate despacio en el borde de la cama y toma el vaso de agua a temperatura ambiente que dejaste en la mesita de noche la noche anterior. Ese es, sin duda, el gesto más importante de toda la rutina. El tercer minuto está dedicado a la aclimatación a la gravedad. Quédate sentado, no te pares todavía. Y mientras estás en esa posición, haz movimientos suaves con los tobillos, rotándolos en círculos en ambas direcciones. Eso activa las bombas musculares de las pantorrillas, que ayudan a empujar la sangre de las piernas de regreso al corazón, previniendo la hipotensión ortostática que discutimos antes. En el cuarto minuto, aún sentado, haz estiramientos ligeros. Gira el cuello despacio de un lado al otro. Sube los hombros hasta las orejas y relaja. Estira los brazos sobre la cabeza e inclina el torso suavemente hacia adelante. Esos movimientos mejoran la circulación, mandan sangre oxigenada a los músculos y preparan el cuerpo para el movimiento sin sobrecargar el corazón con una demanda repentina. En el quinto y último minuto, levántate despacio y al quedar de pie, pausa unos segundos antes de dar el primer paso,
asegurándote de que no haya mareos. Luego camina lentamente al baño o a la cocina, sin prisa, sin carreras. Acabas de atravesar la zona de peligro matutina de forma segura, inteligente y respetuosa con tu organismo. Ese ritual no requiere equipo, no cuesta nada y toma exactamente el tiempo de una canción corta. Pero su impacto en tu salud cardiovascular a largo plazo es enorme, porque los hábitos matutinos protectores practicados todos los días construyen una barrera real contra el infarto, el derrame cerebral y las arritmias que rondan silenciosamente a quien no conoce esa ventana de vulnerabilidad. Y ahora que ya tienes el ritual, solo falta un último ajuste en tu rutina matutina. La ducha segura. ¿Cómo bañarse de forma inteligente? Sé que después de todo lo que te conté sobre la ducha fría, quizás estés pensando, ¿entonces ya nunca voy a poder disfrutar esa sensación de agua fría por la mañana? Y la respuesta es no, no es del todo así. Lo que defiendo no es abandonar la ducha fría, sino la inteligencia en la forma de usarla. Hay una diferencia enorme entre un choque térmico abrupto en un corazón todavía vulnerable y una exposición gradual y consciente después de que el cuerpo ya fue preparado. Y esa diferencia, desde el punto de vista de la salud cardiovascular, puede ser literalmente la diferencia entre un hábito saludable y un detonante de una emergencia cardíaca. Entonces hablemos de cómo hacerlo bien. La primera regla es la temperatura de entrada. Olvídate de los extremos, ni helada ni muy caliente. La temperatura ideal para empezar la ducha es tibia, alrededor de 37 grados, que es cercana a la temperatura corporal. El agua en ese rango no provoca ningún choque térmico, ayuda a relajar los músculos, dilata suavemente los vasos sanguíneos y le da continuidad a la transición segura que tu ritual de 5 minutos ya inició. Una ducha demasiado caliente, por otro lado, también puede ser problemática. Dilata los vasos de forma excesiva y puede causar una caída de presión arterial que resulte en mareos dentro de la ducha. El equilibrio es siempre la palabra clave cuando el tema es bienestar cardiovascular y hábitos matutinos inteligentes. Si te gusta la sensación del frío y quieres incorporarla de forma segura, existe un protocolo que yo llamo transición gradual. Después de unos minutos de ducha tibia, ve bajando la temperatura poco a poco, nunca de golpe. Dirige el agua más fría primero hacia los pies y las pantorrillas, luego hacia los muslos, después hacia los brazos, y solo al final, si te sientes bien, un breve contacto con el torso. Nunca empieces con un chorro frío directo en el pecho. Esa región es exactamente donde está el corazón, y el choque térmico en esa zona puede desencadenar una arritmia refleja en personas con predisposición. Para quien tiene diagnóstico de cualquier enfermedad cardiovascular, mi recomendación como especialista es clara y directa. Evita la ducha fría por completo, sin excepciones. La señal más importante que necesitas aprender a escuchar es la de tu propio cuerpo. Si durante la ducha sientes mareos, palpitaciones, dolor o presión en el pecho, falta de aire o cualquier molestia inusual, cierra el agua de inmediato, siéntate en el piso de la ducha para no caer y pide ayuda. No intentes aguantar, no lo minimices, no esperes a que pase. Esas señales son el lenguaje que usa tu corazón para decir que algo no está bien. E ignorarlas es un riesgo que no vale absolutamente nada. Cuidar la prevención cardíaca también es aprender a respetar esas advertencias con la seriedad que merecen, porque la ducha puede esperar, pero el corazón no. Ahora sabes lo que ocurre dentro de tu cuerpo en los primeros minutos después de abrir los ojos. Y más importante, sabes exactamente qué hacer para atravesar esa ventana de peligro con el corazón protegido. El ritual de 5 minutos, el vaso de agua, la transición lenta, la ducha a la temperatura correcta, todo eso junto forma un escudo diario contra el infarto que cualquier persona puede construir, sin gastar nada. Pero el conocimiento sin acción no cambia nada.
Empieza mañana mismo, no la próxima semana, mañana. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál de estos errores cometías sin saber que estabas poniendo en riesgo tu corazón? Si este contenido te abrió los ojos, imagínate lo que todavía vas a aprender aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traigo información basada en ciencia para que cuides tu salud de verdad. Y hazte un enorme favor. Comparte este video con alguien que quieras que tenga más de 60 años. Ese gesto sencillo puede prevenir una tragedia, porque el cambio verdadero comienza con conciencia.